Si lloras al recibir la bendición en la noche de Navidad, esto no es un simple detalle emocional. A la luz de la misión del Arcángel Miguel en la Iglesia, como defensor en el combate, guardián del pueblo de Dios y protector en los momentos decisivos de nuestra vida espiritual, este gesto escondido en medio de la celebración esconde un misterio tan profundo, tan sagrado, tan transformador, que poquísimas personas comprenden. Y este misterio se vuelve aún más intenso cuando esta bendición ocurre justamente en la noche de Navidad, delante del pesebre, de las luces, del clima de ternura y de añoranza que envuelve el corazón. Y hoy vas a descubrir por qué algunas personas no consiguen contener las lágrimas cuando el sacerdote eleva la mano para bendecirlas en la noche de Navidad, sea en la misa del gallo, en la bendición solemne delante del pesebre, o en aquel momento en que la familia se reúne para recibir la bendición en casa, mientras otras pasan por este instante sin sentir absolutamente nada. Lo que va a ser revelado ahora puede cambiar completamente tu vida espiritual para siempre, y quizás te ayude a entender, de una vez por todas, lo que estaba sucediendo contigo aquella noche en que lloraste en la bendición de Navidad y no supiste explicar el porqué. ¿Ya has visto a alguien llorando justamente a la hora de la bendición de Navidad? Quizás tú mismo ya lo hayas vivido. La iglesia está llena, los niños se agitan discretamente, el coro canta Noche Feliz, el pesebre brilla cerca del altar. El sacerdote extiende las manos sobre el pueblo, traza la señal de la cruz, proclama la bendición solemne de la Navidad y, en aquel exacto momento, algo sucede dentro de ti. Las lágrimas comienzan a correr por el rostro sin que lo hubieras planeado. Intentas contenerlas, pero no lo consigues. Es más fuerte que tú. O quizás esto suceda en casa. La familia se reúne alrededor de la mesa, alguien lee el Evangelio del nacimiento de Jesús, una vela es encendida delante de la imagen del niño, y cuando el padre, la madre o el sacerdote invitado traza la señal de la cruz y pide la bendición de Dios para aquel hogar, tu corazón se encoge y las lágrimas brotan. Intentas disimular, secas el rostro discretamente, pensando que los demás van a creer que estás exagerando, dramático o demasiado sensible para una noche que debería ser alegre. La mayoría de los católicos nunca entendió lo que realmente sucede en esos momentos sagrados. Muchos piensan que es apenas emoción humana, sensibilidad exagerada, recuerdo de alguien que partió y que solía estar presente en Navidad, o incluso una descarga de cansancio después de un año difícil. Otros lo atribuyen al ambiente, las músicas suaves, las luces, la memoria de la infancia, la silla vacía de quien ya no está allí. Pero la tradición espiritual de la Iglesia, especialmente cuando contempla el misterio del Arcángel Miguel, revela algo completamente diferente. Directores espirituales, como un viejo sacerdote profundamente devoto de San Miguel, a quien aquí vamos a llamar Padre Gabriel, repetían a sus hijos espirituales: cuando un alma llora bajo una bendición especial, sobre todo en la noche de Navidad, casi nunca es solo emoción. Allí, algo del cielo está tocando la tierra. La espiritualidad cristiana nos enseña que, cuando alguien llora al recibir una bendición, y de modo aún más especial cuando esto sucede en la noche de Navidad, no es casualidad, no es debilidad, no es teatro espiritual. Es una de las señales más fuertes de que algo extraordinario está sucediendo entre aquella alma y Dios. Es evidencia visible de una realidad invisible que se está manifestando en aquel instante sagrado. Los antiguos maestros espirituales, santos, místicos y exorcistas, que meditaban profundamente sobre la misión del Arcángel Miguel, príncipe de las milicias celestes, protector de la Iglesia y defensor de las almas en el juicio, siempre enseñaron que Él está misteriosamente presente en los momentos en que la bendición de Dios es derramada con especial intensidad sobre el pueblo. En particular, en noches como la de Navidad, cuando el cielo se inclina sobre la tierra de un modo muy especial, muchos fieles son tocados por gracias que pasan casi desapercibidas para quien mira solo con ojos humanos.
Lo que la espiritualidad cristiana, bajo la mirada del Arcángel Miguel, revela es que existen 7 razones espirituales principales por las cuales una persona llora al recibir la bendición en la noche de Navidad. 7 significados sagrados, casi siempre desconocidos, que se vuelven aún más intensos en esta noche en que celebramos el nacimiento del Salvador. Cada una de esas razones es como un mensaje específico de Dios para aquella alma, canalizada a través de la bendición y protegida por la espada luminosa de San Miguel. Cuando descubres cuál de esas razones está operando en ti, tu vida espiritual nunca más es la misma. Tu forma de colocarte bajo una bendición cambia. Tu percepción de la protección de Dios y de la presencia de los ángeles se profundiza de un modo que quizá nunca hayas imaginado. Antes de entrar en las 7 razones sagradas, necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos enseña sobre lágrimas y bendición. En el Salmo 126, versículo 5, está escrito: «Los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría». Esto significa que, delante de Dios, las lágrimas no son desperdicio, ni señal de debilidad. Son semillas. Son gotas que caen en la tierra del alma y más tarde se transforman en frutos de conversión, cura y alegría verdadera. Cuando esas lágrimas aparecen justamente en el momento en que la Iglesia invoca, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la bendición sobre ti, sobre todo en la noche de Navidad, cuando recordamos que Dios se hizo pequeño, pobre, niño por amor, el valor de ellas se multiplica espiritualmente. Es como si, en aquella hora, tu dolor, tu añoranza, tu culpa, tus preguntas y tu gratitud fueran colocadas dentro del corazón de Dios, bajo la guardia del Arcángel Miguel. En el libro del Apocalipsis capítulo 12, la Iglesia contempla la figura de San Miguel combatiendo al dragón, defendiendo al pueblo de Dios. En el capítulo 21, versículo 4, la misma palabra nos promete que Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Vea la conexión. De un lado, un ángel que lucha por ti, del otro, un Dios que recoge y enjuga tus lágrimas. Entre este combate invisible y este consuelo prometido, los textos muchos santos percibieron que las lágrimas derramadas bajo la bendición de Dios, sobre todo en noches santas como la de Navidad, son un punto de encuentro entre el combate de Miguel y el cuidado del Padre por sus hijos. En otros pasajes de la Biblia vemos cómo Dios toma en serio las lágrimas. En el Evangelio, una mujer pecadora baña los pies de Jesús con lágrimas y es declarada perdonada porque mucho amó. En el Antiguo Testamento, Dios dice a Ezequías que vio sus lágrimas y por eso prolongará su vida. Las lágrimas, cuando derramadas en la presencia de Dios, no son ruido, son lenguaje. Y cuando este lenguaje aparece justamente en el momento de la bendición, revela que algo muy profundo está siendo escrito por Dios en la historia de aquella alma. San Miguel, en la tradición de la Iglesia, es aquel que defiende, protege, guarda, pesa las almas, se coloca al lado de los moribundos, lucha contra las fuerzas de las tinieblas. Las oraciones antiguas a él, como el San Miguel Arcángel, defiéndenos en el combate, muestran que la misión de él es proteger, esclarecer, alejar el mal y conducir las almas hacia Dios. Por eso, muchos directores espirituales a lo largo de los siglos afirmaban: cuando un alma llora bajo una bendición especial, especialmente en una noche como la de Navidad, muchas veces es señal de que el Arcángel Miguel está en acción, cortando lazos, protegiendo, consolando, alejando tentaciones, abriendo espacio para que la gracia de Dios entre con más fuerza. Ahora, con todo esto en mente, vamos a entrar en las 7 razones espirituales principales por las cuales alguien llora al recibir la bendición en la noche de Navidad. Presta mucha atención, porque en algún momento de esta explicación te vas a reconocer. Y, cuando eso suceda, tendrás en tus manos una llave poderosa para entender lo que el cielo estaba haciendo contigo en aquel momento en que las lágrimas vinieron sin aviso. Justamente a la hora de la bendición de Navidad. Primera razón espiritual: cura de heridas profundas protegida por San Miguel.
La primera razón por la cual alguien llora al recibir la bendición en la noche de Navidad es porque Dios está tocando en aquel exacto momento heridas antiguas del alma que estaban escondidas hace años, a veces hace décadas. Heridas que quizás hayas intentado olvidar, empujar bajo la alfombra, enmascarar con trabajo, distracciones, ruido, pero que continúan allí, latiendo en silencio. La noche de Navidad para muchas personas no es solo luz, familia, mesa abundante. Para muchos es también la explosión de recuerdos dolorosos, peleas antiguas en la cena, palabras duras dichas alrededor de la mesa, el recuerdo de un padre ausente, de una madre que sufría, de una infancia marcada por gritos en vez de abrazos, sin hablar de la añorancia de quien partió, aquella abuela que se empeñaba en preparar todo, aquel padre que dirigía la oración, aquella persona cuyo lugar en la mesa ahora es una silla vacía. Muchos llegan a la bendición de Navidad con el corazón encogido, pero sin saber exactamente por qué. Y entonces el sacerdote eleva la mano, traza la señal de la cruz, invoca la bendición de Dios y algo sucede. Las lágrimas comienzan a caer, como si un dique se hubiera roto dentro del alma. Padre Gabriel contaba el caso de doña Teresa, una señora sencilla que siempre participaba de la misa de Navidad. En una de esas noches, en el momento de la bendición final, ella comenzó a llorar de forma intensa, sin entender. Más tarde, en dirección espiritual, dijo: «Padre, cuando usted levantó la mano para bendecir, yo vi, dentro de mí, la cocina de la casa donde crecí. Me acordé de una noche de Navidad en que mi padre gritó tanto a mi madre que me escondí detrás de la estufa y prometí nunca más creer en amor alguno. Cuando la bendición cayó sobre nosotros, sentí como si Jesús estuviera entrando en aquella cocina antigua y diciéndome: yo estaba allí, yo siempre estuve contigo, deja que yo cure esto ahora. Fue por eso que lloré». Los antiguos espirituales dirían: en este momento, el niño Dios, que nació pobre en una gruta, entra en esos lugares pobres y oscuros de tu historia. Y San Miguel, que defiende a los pequeños y a los débiles contra las fuerzas de las tinieblas, se coloca a tu lado para proteger esa cura que Dios está iniciando. Es como si el propio cielo dijera: basta, esa herida ya no será territorio para el enemigo, ahora será territorio de la gracia. Las lágrimas entonces no son señal de debilidad, son señal de cirugía espiritual. San Miguel, con su espada, corta lo que te ata al pasado de forma enfermiza, y la bendición derramada en nombre de Jesús desciende como un bálsamo sobre memorias que ni sabías que aún sangraban. Sí, en la noche de Navidad ya lloraste durante la bendición con una sensación de alivio, de algo pesado siendo quitado, de un dolor antiguo de repente comenzando a disolverse. Es muy probable que esa primera razón estuviera actuando en ti, cura de heridas profundas, bajo la protección del Arcángel Miguel. Quizás, sin percibirlo, en aquel exacto momento San Miguel estuviera a tu lado, diciendo en silencio: ahora esa herida pertenece a Dios, no más al enemigo. Segunda razón espiritual: arrepentimiento verdadero y llamado a la conversión. La segunda razón por la cual alguien llora al recibir la bendición en la noche de Navidad es porque Dios está concediendo a esa persona una gracia especial de arrepentimiento profundo. No es remordimiento superficial, no es solo peso en la conciencia, es un quebrantamiento que viene del Espíritu Santo, protegido y defendido por San Miguel, para que no sea sofocado por la vergüenza, por la huida o por las mentiras del enemigo. Mucha gente pasa el año entero lejos de Dios, lejos de la iglesia, lejos de los sacramentos, pero en la noche de Navidad aparece en la misa para acompañar a la familia, para cumplir la tradición, para no quedar mal. Entra en la iglesia, mira el pesebre, canta las músicas, pero el corazón parece distante. Y sin embargo, en el momento de la bendición solemne, algo se rompe. Un hombre, después de años de mentira, traición y vida doble, puede estar allí aparentemente tranquilo. Pero cuando el sacerdote proclama:
Que Dios Todopoderoso os bendiga y os guarde. Él siente como si aquellas palabras atravesaran su defensa interior. De repente, todo lo que hizo durante el año, las infidelidades, las injusticias, las promesas quebradas, las veces en que hirió a personas que lo aman, pasa delante de sus ojos, no como acusación vacía, sino como verdad dolorosa. Las lágrimas suben, el corazón se encoge, y él tiene ganas de encogerse delante de Dios. Padre Gabriel decía que en esos momentos es como si Dios susurrara: yo te muestro la verdad no para aplastarte, sino para salvarte. Y San Miguel, que lucha contra la mentira y la soberbia, ayuda a esa alma a no huir de esa luz. Él aleja las sugestiones del enemigo que dirían: no es tan grave así, después lo resuelves, todo el mundo hace igual. Y permite que la luz de Dios revele la gravedad del pecado, pero de una forma que aún así invita a la esperanza, no a la desesperación. Esas lágrimas de arrepentimiento bajo la bendición de Navidad, si acogidas, suelen ser el primer paso de grandes conversiones. Es en aquella noche que el corazón se rompe, y es a partir de aquel llanto que 1 o 2 días después, la persona busca la confesión, repara lo que hizo, cambia el rumbo. Si, durante la bendición de Navidad, ya lloraste sintiendo un dolor profundo por pecados que venías escondiendo, unas ganas de pedir perdón a Dios de verdad, una necesidad urgente de cambiar de vida, es muy probable que hayas experimentado esa segunda razón, la gracia del arrepentimiento verdadero, guardada por San Miguel para que no se pierda. Y puede ser que, en aquel instante en que llorabas en la bendición de Navidad, Dios estuviera diciendo a tu corazón: basta de huir, yo te quiero de vuelta. Tercera razón espiritual: conciencia intensa de la presencia de Dios. La tercera razón por la cual alguien llora al recibir la bendición en la noche de Navidad es porque, en aquel instante, el alma tiene una percepción tan viva de la presencia de Dios que no consigue contener la emoción. No es visión, no es necesariamente éxtasis místico, pero es una certeza interior abrumadora. Dios está aquí, Dios me está viendo, Dios me está tocando ahora. En la liturgia, toda bendición es, en realidad, un gesto de Cristo. Es Él quien bendice a través de las manos del sacerdote. En la noche de Navidad, cuando la Iglesia celebra al Dios que se hizo pequeño, la bendición es como una prolongación de aquel gesto de Dios que se inclina sobre la humanidad. Muchos santos decían que, en esos momentos, los ángeles se arrodillan con nosotros, y San Miguel, como príncipe de los ejércitos celestes, adora el misterio de un Dios que se hizo niño. Cuando el sacerdote extiende las manos sobre el pueblo y traza la señal de la cruz, puede suceder que, por un breve instante, el velo se vuelva más fino. La persona no ve nada con los ojos del cuerpo, pero siente, con una fuerza que no sabe explicar, que está delante de algo infinitamente mayor que ella. Es como si el corazón percibiera: el propio Dios me está alcanzando ahora. Una joven, cierta vez, contó a Padre Gabriel que en la misa de Navidad nunca conseguía prestar mucha atención. Encontraba todo bonito, pero superficial, hasta que, en un año específico, en el exacto momento en que el Padre comenzó la bendición final, ella sintió como si un silencio diferente cayera sobre la iglesia. Parecía que el ruido desapareció, ella decía. Cuando hizo la señal de la cruz, sentí una presencia tan fuerte, tan real, que comencé a llorar. No de tristeza, sino de algo que yo solo consigo llamar: Dios está aquí de verdad. Salí de aquella misa sin haber visto nada extraordinario con los ojos, pero con la certeza de que nunca más iba a poder vivir la fe como si fuera teatro. La espiritualidad ligada a San Miguel diría: el arcángel está allí, no para sustituir a Dios, sino para garantizar que nada estorbe ese encuentro. Él aleja distracciones, dispersa pensamientos, silencia ataques interiores que intentarían ridiculizar ese momento, y protege el alma mientras ella experimenta, aunque sea por algunos segundos, una presencia más intensa del Dios vivo.
Si ya lloraste bajo la bendición de Navidad con una sensación fuerte de presencia, de reverencia, de adoración, de amor que te envuelve, sin que estuvieras pensando en nada en particular, probablemente viviste esa tercera razón, una conciencia intensa de la presencia de Dios guardada bajo el manto de la protección de San Miguel. Y, en aquel instante en que llorabas en la bendición de Navidad, era como si Dios pusiera la mano sobre tu cabeza y murmurara: «Yo estoy aquí, yo siempre estuve aquí». Y si ya te reconociste en alguna de esas tres primeras razones, aún así, permanece atento. Las próximas se sumergen aún más profundo en lo que Dios puede estar haciendo contigo cuando las lágrimas vienen justamente a la hora de la bendición de Navidad. Cuarta razón espiritual: comunicación específica de Dios para tu vida. La cuarta razón por la cual alguien llora al recibir la bendición en la noche de Navidad es porque en aquel momento Dios está comunicando algo muy concreto a aquella persona. Puede ser un llamado, una corrección, un consuelo, una respuesta a una pregunta antigua. La bendición no es solo un gesto genérico, muchas veces es el momento en que Dios sella en el corazón una palabra que venía preparando hace tiempo. San Miguel, en la tradición de la Iglesia, no es solo guerrero, él también es aquel que protege las revelaciones de Dios contra la confusión y la mentira. Por eso, muchos místicos creían que, cuando el alma recibe una luz fuerte de Dios en momentos litúrgicos importantes, San Miguel ayuda a discernir lo que es de Dios, lo que es imaginación, lo que es tentación. Imagina a alguien que pasó el año entero pidiendo una respuesta. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Debo continuar en esta relación? ¿Debo dar este paso? ¿Debo perdonar a aquella persona? Nada parece claro. Pero en la noche de Navidad, justamente durante la bendición, una certeza interior surge, acompañada de lágrimas. No es una emoción vaga, es una luz fuerte, suave y firme al mismo tiempo. Padre Gabriel contaba el caso de una joven madre a quien aquí vamos a llamar Ana. Ella cargaba hace meses una angustia. No sabía si debería abandonar un empleo que la consumía, pero que era muy bien remunerado para poder estar más presente con sus hijos pequeños. La texta ella rezaba, preguntaba, pero todo parecía confuso. En la misa de Navidad, durante la bendición final, ella comenzó a llorar. Cuando el Padre dijo que Él os dé su paz, yo oí dentro de mí con una claridad que nunca tuve: estás sacrificando lo más importante por los motivos equivocados. Confía en mí, yo te voy a sostener. Escoge aquello que te acerca más a mí y a tu familia. Lloré tanto en la bendición de Navidad que la gente pensó que estaba triste. Pero en verdad, allí acababa de recibir la respuesta que pedí el año entero. Es así como Dios muchas veces habla, en frases simples, claras, que al mismo tiempo corrigen y consuelan. Y, mientras esas palabras silenciosas son oídas dentro del alma, las lágrimas descienden. La bendición en ese momento funciona como un sello. Es como si Dios dijera, por la Iglesia: esto que sentiste ahora viene de mí, y yo te bendigo para que tengas fuerza de corresponder. Si ya lloraste bajo la bendición de Navidad con la sensación clara de que, en aquel exacto momento, Dios te mostró algo que necesitabas hacer, cambiar, aceptar o dejar, probablemente experimentaste esa cuarta razón, una comunicación específica de Dios, protegida y esclarecida por la presencia discreta del Arcángel Miguel. En aquel instante en que llorabas en la bendición de Navidad, era como si el Señor te dijera: yo te oí, y ahora yo te respondo. Quinta razón espiritual: liberación espiritual y rompimiento de ataduras. La quinta razón por la cual alguien llora al recibir la bendición en la noche de Navidad es porque está sucediendo un proceso de liberación espiritual. A veces, de influencias de las tinieblas, de opresiones, de ataduras interiores que venían aprisionando a aquella persona hace mucho tiempo. Y, tratándose de liberación, San Miguel Arcángel está en la línea de frente. La oración clásica a San Miguel lo invoca como aquel que precipitó en el infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan por el mundo para perder las almas.
La Iglesia lo invoca en exorcismos, en momentos de combate espiritual, en situaciones de fuerte opresión. No es exagerado decir que, donde hay liberación verdadera, hay, de alguna forma, la espada de San Miguel en acción. Ahora imagina el escenario. Alguien pasó años involucrado en prácticas que abren brechas espirituales graves, ocultismo, centro espiritista como sustituto de la fe católica, rituales sincretistas peligrosos, pactos implícitos, consagraciones erradas, vicios pesados, dependencias, relaciones profundamente tóxicas. Esa persona llega a Navidad agotada, triste, cansada de sufrir, quizás sin entender muy bien por qué. En la Noche Santa, ella decide ir a misa o participar de una bendición en familia. Quizás hasta se confiese antes, quizás apenas escuche la palabra. Pero, en el momento en que el sacerdote proclama la bendición, especialmente si invoca protección, paz, liberación, guardia de los ángeles, aquella persona comienza a llorar de forma intensa, casi descontrolada. Siente como si algo pesado estuviera siendo arrancado de dentro de ella. Un nudo en la garganta se deshace, un peso en el pecho disminuye, una angustia que estaba siempre allí comienza a aflojarse. Padre Gabriel vio esto suceder tantas veces que decía: cuando alguien llora así bajo la bendición de Navidad, muchas veces es cadena rompiéndose, es nudo antiguo desatándose, es lazo oscuro siendo cortado por la espada de San Miguel. Las lágrimas entonces son la señal visible de una guerra invisible que está siendo vencida. Hay numerosos relatos de personas que, después de una bendición de Navidad vivida de ese modo, nunca más fueron las mismas. Pesadillas constantes cesaron, miedos irracionales disminuyeron, pecados que parecían imposibles de abandonar comenzaron a perder fuerza. Un sentimiento continuo de opresión interior fue sustituido por una paz que nunca habían conocido. Y todo comenzó allí, en aquella noche, en aquel momento en que lloraron sin entender muy bien por qué. Si ya lloraste bajo la bendición de Navidad con una sensación de alivio, de peso cayendo, de respiración volviendo, de libertad interior que no sabías describir, es muy probable que hayas vivido esa quinta razón, un proceso de liberación espiritual guardado por el Arcángel Miguel. En aquel instante en que llorabas en la bendición de Navidad, la espada de San Miguel podía estar cortando, silenciosamente, aquello que te aprisionaba hace años. Sexta razón espiritual: preparación para una misión o cruz específica. La sexta razón por la cual alguien llora al recibir la bendición en la noche de Navidad es porque Dios está preparando a esa persona para una misión especial, para un llamado específico, para una cruz particular que tendrá que cargar. San Miguel aparece aquí como entrenador de guerreros, aquel que fortalece, anima, protege a los que serán enviados a batallas importantes. No toda misión es visible o extraordinaria a los ojos del mundo. A veces, la gran misión que Dios confía a alguien es cuidar de un familiar enfermo, sostener una familia en medio de dificultades, perdonar continuamente a alguien difícil, mantenerse fiel en medio de una cultura de infidelidad, permanecer honesto en un ambiente de corrupción. Pero desde el punto de vista del cielo, esto es batalla, y batallas serias piden preparación seria. Algunos fieles relatan que, en determinadas Navidades, lloraron profundamente durante la bendición, sin saber explicar. Un tiempo después, enfermedades graves fueron diagnosticadas, cambios radicales sucedieron, cruces pesadas llegaron y, al mirar hacia atrás, percibieron: en aquella Navidad Dios ya me estaba preparando. Yo lloraba, pero al mismo tiempo sentía una paz que no venía de mí. Era como si Él me estuviera diciendo: yo estaré contigo, no tengas miedo. Padre Gabriel comentaba: cuando Dios sabe que un hijo va a enfrentar un valle oscuro en el año siguiente, Él muchas veces ya comienza a ungir a ese hijo en la noche de Navidad. San Miguel, cuya propia pregunta significa ¿quién como Dios?, es el ángel que recuerda al corazón humano que no es el peso de la cruz lo que vence, sino la fidelidad de Dios lo que sostiene.
Cuando un alma es llamada a una misión especial, sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, muchas veces recibe, en momentos de bendición como los de la noche de Navidad, un derramamiento de gracia que la fortalece por dentro. Las lágrimas que aparecen bajo la bendición son como el desbordamiento de esa unción interior, una mezcla de temor, pequeñez, amor y disponibilidad. Si, en la noche de Navidad, ya lloraste en la bendición con una sensación de peso sagrado, como si Dios te estuviera tomando más en serio de lo que tú te tomas, como si algo importante estuviera por suceder y tú fueras demasiado pequeño para eso, pero, al mismo tiempo, sintieras una paz profunda y una fuerza mansa. Es bien posible que hayas vivido esa sexta razón, preparación para una misión o cruz específica, bajo el entrenamiento espiritual del Arcángel Miguel. En aquel momento en que las lágrimas descendían en la bendición de Navidad, era como si Dios dijera: «Yo sé lo que viene por delante, pero yo voy contigo». Séptima razón espiritual, un vislumbre de la gloria que nos espera. La séptima y más profunda razón por la cual alguien llora al recibir una bendición en la noche de Navidad es porque en aquel instante Dios permite que esa persona experimente un gusto de la gloria que nos espera en el cielo. Es como si por algunos segundos una rendija se abriera y el alma percibiera, no con los ojos del cuerpo, sino con un conocimiento interno, que fuimos creados para algo infinitamente mayor que cualquier alegría de este mundo. La tradición de la Iglesia contempla a San Miguel como aquel que presenta las almas al trono de Dios, que asiste al juicio, que está presente cuando alguien pasa de esta vida a la eternidad. Muchos místicos relataban que, aún en vida, en momentos de oración intensa o de bendición especial, recibieron pequeñas muestras de aquello que viviríamos en plenitud en la visión beatífica. Una alegría tan grande que parecía que el corazón no iba a aguantar. Un amor tan fuerte que hacía todo en este mundo parecer pequeño. Una paz tan profunda que ninguna palabra conseguía abarcar. Una vez, un hombre ya anciano confió a Padre Gabriel que, en una misa de Navidad, al recibir la bendición, comenzó a llorar con una alegría que nunca había sentido. «Padre, yo no sé explicar. Miré el pesebre, oí la bendición, y fue como si mi corazón hubiera entendido de repente hacia dónde voy. Sentí una añoranza de un lugar donde nunca estuve, pero que sé que es mi casa. Lloré tanto en la bendición de Navidad que mi familia pensó que estaba triste, pero yo estaba demasiado feliz. Era como si Dios me hubiera dejado probar una gota del cielo». Si esto ya es difícil de describir en cualquier ocasión, imagina cuando sucede en la noche de Navidad, en que la liturgia entera nos hace contemplar a un Dios que se hizo niño para llevarnos de vuelta a casa, al cielo. Bajo la bendición navideña, algunas almas reciben un consuelo tan intenso, una alegría tan pura, un sentido tan fuerte de «yo pertenezco a otro lugar», que los ojos pronto se llenan de lágrimas. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de añoranza de un lugar donde nunca estuvimos plenamente, pero para el cual fuimos creados. En ese momento, la misión de San Miguel es, una vez más, de guardia. Él protege esa gracia para que no sea confundida con simple exaltación emocional, para que no lleve al orgullo «yo tuve una experiencia que los otros no tienen», sino, al contrario, produzca humildad, gratitud, deseo de santidad, perseverancia. Si ya lloraste bajo la bendición en la noche de Navidad con una alegría inexplicable, con un amor tan grande por Dios que parecía que el corazón iba a explotar, con unas ganas de quedarme allí para siempre sin querer volver a la vida común, es muy probable que hayas experimentado esa séptima razón, un vislumbre de la gloria futura, guardado por San Miguel, como un presente de Dios para animarte a continuar luchando. En aquel momento en que llorabas en la bendición de Navidad, era como si el Señor te dijera: «Es para esto que yo te creé, no desistas, el cielo te espera». Ahora que conoces las 7 razones espirituales principales por las cuales alguien llora al recibir la bendición en la noche de Navidad, es hora de entender
cómo vivir esto de forma práctica, madura y fructífera. ¿Cómo prepararse para recibir la bendición en la noche de Navidad? Primero, no trates la bendición como un detalle del final de la misa o de la oración en familia. La bendición es un acto real, objetivo, en que Dios, a través de la Iglesia, derrama gracia sobre ti. Si quieres estar abierto a lo que el cielo quiere darte, es preciso preparar el alma. Si es posible, confiésate antes de Navidad. La confesión limpia el terreno interior, cierra puertas que el enemigo abrió, fortalece el alma para recibir mejor las gracias que vendrán. San Miguel lucha por muchas almas, pero cuando te confiesas, tú mismo entregas al cielo las llaves que habías dado al enemigo. El día de Navidad disminuye la dispersión interior. Es claro que habrá ruido, preparación de cena, familia, niños corriendo. Pero, dentro de lo posible, reserva algunos minutos de silencio antes de ir a misa o antes de la oración en casa. Pide discretamente: San Miguel Arcángel, defiéndeme en el combate. Aleja de mí, en esta noche, toda distracción, toda tentación, toda confusión. Guarda mi corazón para que yo reciba la bendición de Dios con fe y con amor. Al llegar a la iglesia o al reunirte en familia, no vivas la Navidad como si fuera apenas un evento social. Recuerda, estamos celebrando el nacimiento de aquel que vino a destruir las obras del maligno, aquel a quien San Miguel adora eternamente. Cuando llegue el momento de la bendición, sé consciente. Presta atención a las palabras, deja que ellas caigan dentro de ti. Recuerda lo que oíste aquí. Llorar en la bendición de Navidad puede ser una de las señales más fuertes de que el cielo está trabajando en ti. ¿Cómo reaccionar cuando las lágrimas vengan en la bendición de Navidad? Si en el momento en que el sacerdote o quien conduce la oración traza la señal de la cruz e invoca la bendición, las lágrimas vienen, no las reprimas por vergüenza. Al mismo tiempo, no hagas de ellas un espectáculo. Deja que corran discretamente si es posible. Recuerda, es tu alma conversando con Dios en un lenguaje que no necesita explicación para los demás. Después procura discernir. ¿Siento alivio? Puede ser cura de heridas. ¿Siento dolor por los pecados? Puede ser arrepentimiento verdadero. ¿Siento presencia fuerte de Dios? Conciencia de la presencia. ¿Siento que recibí una respuesta concreta? Comunicación específica. ¿Siento peso saliendo? ¿Opresión disminuyendo? Liberación espiritual. ¿Siento un peso sagrado como preparación para algo? Misión o cruz. ¿Siento alegría celestial, añoranza de Dios, vislumbre de la gloria? No necesitas encajar tu experiencia a la fuerza en una categoría, pero este discernimiento simple puede ayudarte a cooperar con la gracia que Dios está derramando con la protección de San Miguel. Después de la bendición, no vuelvas inmediatamente al ruido como si nada hubiera sucedido. Si estás en la iglesia, quédate algunos instantes en silencio, sentado o arrodillado. Si estás en casa, quizás sea posible recogerte por un minuto en un cuarto, en el baño, en un rinconcito más silencioso. Di a Dios: Señor, yo no entiendo todo lo que sucedió ahora, pero te agradezco por las lágrimas, por la gracia, por la bendición. San Miguel, guarda lo que Dios plantó en mí, que nada robe esa semilla. Frutos concretos, la verdadera señal de que la gracia fue real. La espiritualidad seria siempre enseña: el criterio de las experiencias espirituales no es la intensidad de las lágrimas, ni el calor que sientes, ni cuánto te emocionaste. El criterio es el fruto. Sí, después de una bendición de Navidad vivida entre lágrimas, te vuelves más paciente, más humilde, más honesto, más dispuesto a perdonar, más fiel a tu oración, más comprometido con el bien. Es una señal muy fuerte de que aquella experiencia fue realmente de Dios. San Miguel no viene para entretener, él viene para fortalecer y proteger la obra de Dios en ti.
Pero si alguien llora, se emociona. Él habla de experiencias grandiosas y continúa viviendo en la mentira, en la injusticia, en la traición, en la ausencia de conversión concreta. La tradición espiritual siempre alerta. Puede ser apenas emoción humana, autoengaño o incluso trampa espiritual. San Miguel combate justamente ese tipo de ilusión. Él recuerda al alma que el centro no son las manifestaciones, sino la fidelidad. No son las experiencias, sino la obediencia. No es lo que tú sientes, sino cuánto te dejas transformar. Por eso, después de la noche de Navidad, pregúntate, ¿qué me pide concretamente esta bendición llorada? ¿Hay alguien a quien necesito perdonar? ¿Hay un pecado que necesito confesar y abandonar? ¿Hay una reparación que necesito hacer? ¿Hay una práctica de fe que necesito retomar? Da pasos, pequeños pero reales. Así, la gracia recibida bajo la protección de San Miguel no se pierde al día siguiente. Cuando las lágrimas no vienen, es muy importante también decir, no siempre vas a llorar al recibir la bendición de Navidad. Además, en muchos años quizá no sientas nada de especial. Y eso no significa que Dios no te bendijo, ni que San Miguel no estaba luchando por ti. La vida espiritual tiene estaciones. Hay tiempos de consuelo y tiempos de aridez. A veces, la mayor gracia que Dios te da es justamente enseñarte a creer sin sentir, a ser fiel incluso cuando nada emocionante sucede. San Miguel no protege solo a quien se emociona. Él guarda también a quien, sin tener grandes experiencias, permanece de pie en la fe en medio de la batalla cotidiana. Entonces, si en esta Navidad las lágrimas no vienen, no te compares con los otros, no te sientas menos espiritual. Cree en la bendición que fue proclamada sobre ti. Confía en que, incluso sin sentir, Dios está actuando. Muchas veces, las mayores transformaciones son silenciosas y solo se revelan con el tiempo. A partir de hoy, la texta es, cuando llegue la noche de Navidad y el momento de la bendición, sea en la iglesia, sea en casa, sea en una pequeña capilla simple, quiere estar allí de corazón entero. No veas este momento como formalidad, ve como un encuentro. Recuerda, en aquel instante, el Dios que se hizo niño en Belén extiende la mano sobre ti, a través de la iglesia, para bendecirte. Y a tu lado, aunque tú no veas, la fe de la iglesia nos invita a contemplar a San Miguel Arcángel, espada desenvainada, guardando tu alma, defendiéndote de ataques invisibles, asegurando que la gracia que desciende sobre ti no sea robada fácilmente. Si las lágrimas vienen, deja que corran, son sagradas, son oración silenciosa, son respuesta del alma a la visita de Dios. Procura entender, a la luz de las 7 razones, lo que el cielo estaba haciendo en ti justamente en aquel momento en que lloraste al recibir la bendición en la noche de Navidad. Y deja que esa gracia se transforme, a lo largo de los días, en cambio real de vida. Si las lágrimas no vienen, cree a sí mismo. La bendición es objetiva. Dios te alcanzó. San Miguel está en combate por ti, incluso si no percibes nada. Que a partir de ahora, cada vez que oigas las palabras de bendición en la noche de Navidad y, quién sabe, sientas aquel nudo en la garganta, aquel brillo en los ojos, aquel llanto que insiste en nacer, te acuerdes. Esto puede ser señal de que algo mucho mayor está sucediendo. Puede ser cura, puede ser arrepentimiento, puede ser la presencia, puede ser llamada, puede ser liberación, puede ser misión, puede ser vislumbre de la gloria. En todos esos casos, una cosa es cierta, no estás solo. El Dios Niño te bendice, y San Miguel Arcángel, príncipe de las milicias celestes, lucha a tu lado para que esa bendición dé fruto de santidad en tu vida. Amén.